Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Bueno, tengo que agradecer cada semana, de verdad, aunque suene repetitivo y aunque suene cliché, que cada semana realmente contamos con una audiencia tan maravillosa como ustedes, quienes de verdad nos motivan a hacer este tipo de programa médico basado en evidencia científica, que para nosotros es de mucho valor poder contar con ese apoyo de parte de ustedes. Hoy tengo realmente un placer de compartir la pantalla, porque todavía no es el escenario, con un amigo, de verdad, de toda mi vida, desde que empecé yo a estudiar medicina, empezamos juntos, o sea que somos contemporáneos, jovencitos. El doctor Jorge Tarafa, médico que forma parte de nuestro staff en MCA y también es director médico de Vitae. Y queremos traer aquí a la consulta de MCA este programa tan interesante para hablar sobre el servicio o el soporte médico domiciliario. Bienvenido, Tarafa, a este también tu programa, la consulta de MCA. Buenas noches, Erika. De verdad que para mí es un placer. Y tú mencionabas eso ahora mismo, de que somos amigos de tantos años. Y yo recapitulaba de que tenemos como 20 años conociéndonos. O sea, nos conocemos desde que teníamos francés en la alianza. Teníamos como 15 Así es, años. así es. Y aquí estamos. Qué Hemos bueno compartido. recordarlo. Y hemos compartido diferentes escenarios en la vida, primero Así como es. estudiantes, después en la universidad también, después como colaboradores en otros centros y ahora aquí en MSA. Y bueno, y ahora en este programa, pues de verdad que han sido muchos años de cosas muy lindas. Y ¿Verdad qué que sí? placer. Verlos crecer Así mismo es. Así en mismo todos es. los aspectos y ni hablar de todas las salidas y andanzas, ¿verdad? Que eso no se puede decir. Así mismo es, así mismo es. Pero qué bueno que la vida nos ha traído aquí y que nos ha traído siendo buenos amigos y con esta estrechez que tenemos a lo largo de los años. Eso Ojalá es que la gente maravilloso. se imagine el cariño que verdaderamente nos tenemos y que queremos compartir precisamente por eso un tema tan importante y que tú con muchísimo, ¿verdad? Ánimo, gracias a Dios nos concedes compartir. Tú sabes que ahora en esta pandemia, ¿verdad? Todavía estamos en pandemia para aquellos que hablan de la pandemia en tiempo pasado. Cuando estábamos en pandemia, una de las cosas que más se benefician ahora mismo a los pacientes es del cuidado desde la casa, ¿verdad? Porque queremos el distanciamiento, queremos mantener los protocolos de seguridad. Sabemos que los hospitales son y siempre han sido un nicho de infecciones, un nicho de complicaciones. Y por qué no tratar desde la casa muchos tipos de condiciones que pueden ser perfectamente manejados desde allí. Y precisamente por eso, muchos pacientes cuando ven que hablamos de nutrición domiciliaria, por ejemplo, dicen, ¿y qué es eso domiciliaria? Entonces vamos a llevar eso un extensivo. ¿Cómo nosotros le podríamos explicar a unos pacientes o a nuestras personas, a toda nuestra audiencia, qué es el soporte médico domiciliario, Tara? Mira, realmente Vitae viene a suplir una necesidad de hacer hospitalizaciones en casa, de manejar los pacientes en el hogar, disminuyendo tanto la estancia hospitalaria, disminuyendo los riesgos de infecciones nosocomiales y disminuyendo complicaciones de los hospitales a nivel de los pacientes, ¿verdad? Pero además brindándole al paciente una opción de, bueno, estoy asustado, que ha pasado muchísimo con los pacientes ahora con COVID, estoy asustado, no quiero ir a ingresarme por esto o aquello, porque me tengo que poner un antibiótico, porque me tienen que pasar solución, porque tienen que hidratarme o aquí y cosas. Y justamente nosotros le damos ese soporte al paciente de brindarle ese servicio en casa al más alto nivel, desde cuidados de enfermería y soporte 24/7 con diferentes turnos, dependiendo de la necesidad del paciente, con bombas de infusión, con nutrición parenteral y enteral si la necesitan, con las diferentes bombas, todo lo que sea manejo puntual de medicamentos, es decir, pacientes que necesitan antibióticos 2 veces al día, la enfermería puede trasladarse a la casa y darle ese servicio. Y realmente queriendo acomodar no solamente al paciente, pero también al familiar, que sabemos que es parte importante del engranaje del cuidado del paciente. Entonces es como una especie de De red, manejo de red, obviamente, donde trabajamos todo para brindar el claro. soporte al paciente en casa. Claro, la verdad es que es bastante amplio el arsenal, vamos a decir, de servicios o de soporte que se puede dar a un paciente desde la casa. Pero me imagino que muchas personas dirán, bueno, yo siempre preferiría, ¿no?
atenderme en la casa, porque en mi casa yo estoy más cómodo, yo tengo mi espacio, yo podría tener mi cocina, que es una de las grandes cosas, pero no siempre se puede, ¿no? O sea, la mayoría de los casos necesitamos ir al hospital para ser atendidos. ¿Por qué entonces, cómo podríamos explicar a los pacientes cómo diferenciar cuando usted puede ser manejado en la casa versus cuando usted tiene que ser trabajado hospitalariamente? Mira, justamente nosotros lo que queremos de una manera u otra es ser aliados de los médicos y de los referidores en este caso y hacerlos entender a ellos y a los familiares y al paciente de que podemos llevarlo temprano a la casa. Obviamente, cuando se decide el paciente que tiene que hospitalizarse o que se puede manejar en casa es delicado. Obviamente el médico especialista Okay. que te está manejando es quien te va a orientar de, mira, te podemos manejar en casa o te podemos manejar en la clínica por, digamos, 3, 4 días en lo que se hace la investigación más formal del caso y cuando te estabilizas, irte a casa. Y justamente tú decías que la amplitud de pacientes que se pueden manejar de una manera mixta, con unos primeros días ingresados y otros días después en la casa, y ahí van desde pacientes postoperatorios, que la fase crucial la pasan en la clínica y después se puedan ir a la casa de manera temprana a tener un mejor descanso, a estar con su familia, a recibir otro tipo de soporte, desde pacientes ancianos que tienen infecciones importantes, que van a tener una larga estadía en la clínica de varias semanas, le podemos ofertar la opción de, bueno, si tú vas a estar en una clínica ingresado para ponerte antibióticos o cualquier tipo de medicación por 15, 20 días, estate 5 días allá y podemos mandarte a la casa el resto y darte el mismo manejo con la misma calidad como si estuvieses ingresado. Exacto. Y de nuevo, es la ventaja y la alianza que queremos crear con los médicos. Y también pacientes, por ejemplo, y tú lo has visto y lo hemos trabajado en el tiempo, pacientes terminales, pacientes que de una manera u otra tienen enfermedades crónicas que sabemos que están llegando a un punto final en la vida y podemos ofrecerle incluso el manejo de estos pacientes en la casa, el manejo del dolor, el manejo de las cosas paliativas, justamente para hacer esa Claro. transición de final de vida más cómoda y ayudarlos incluso a estar en la casa con su familia, que es algo, Claro. para mí, una de las experiencias más bonitas que se le pueden ofrecer a un paciente que está en ese término. Y Claro. tratamos de, obviamente, abarcar todo lo que se pueda de los pacientes. Claro, esos son algunos de los casos. En nutrición pasa mucho también, Tarafa, que se le coloca una sonda nasogástrica porque el paciente por alguna razón no puede alimentarse por la boca. Así es. Y bueno, todo lo demás está muy ordenado. Y mantenerlo hospitalizado solamente por la alimentación tiende a no ser más beneficioso. A veces más el riesgo de estar ahí hospitalario que el beneficio. Y en esos casos se pueden manejar, me imagino, con ustedes eso, porque yo lo he manejado antes, pero entender que cuento con un soporte, ¿no? Todos los médicos de alguna forma hemos podido visitar a un paciente en la casa que ha durado muchos tiempos hospitalizado y queremos darle seguimiento principalmente a los que están dentro del grupo que mencionaste, ancianos, en estadio terminal o incluso pacientes verdaderamente que han quedado muy cargados o muy lesionados, pacientes post cirugía de corazón abierto, que bueno, quiere evitar la mayor movilización posible. Entonces, Claro. entender que cada médico ha podido tener eso, ¿dónde entonces surge Vitae? O sea, ¿cuál es el extra que me da? ¿Cuál es, por qué sale? ¿De qué necesidad vieron? Por lo cual han diseñado este proyecto. Mira, Vitae nace en el 2017 en Panamá y a la fecha ya estamos en 3 países, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Y justamente lo que queremos llenar es ese espacio del mercado donde el paciente obviamente queda como una especie de limbo. Bien sabemos que los pacientes que se tienen que ir a la casa, que se van a despachar, a veces tienen ciertas necesidades especiales que los familiares, que el paciente, que el médico se ven una necesidad de suplir que a veces no puede. El hecho de conseguir camas de posición, de conseguir cuidados de enfermería, de conseguir medicamentos y Sillas. eso, Ujú. sillas de rueda, transporte del paciente, todo ese engranaje es muy delicado y a veces el Claro. médico no tiene la oportunidad de hacerlo para el paciente. El familiar se abruma porque tiene una situación importante y a veces el mismo paciente no puede hacerlo porque está convaleciente. Entonces, Vitae Lógico. surge justamente para llenar ese espacio, para poder aportar y ayudar con toda la logística del cuidado del paciente desde que sale de la clínica a la casa y tratar de que obviamente el tiempo que dure ese tratamiento en la casa sea el mejor posible, que tenga una calidad alta y que
como te decía anteriormente, seamos aliados de los médicos de cabecera del paciente y cumplamos entonces esas órdenes médicas que tú mandas. Por ejemplo, tú me dices, Jorge, mire, este paciente con nutrición enteral necesita estos requerimientos, esto es lo que vamos a cumplir, esto es lo que queremos hacer, y a cabalidad la compañía, la enfermería y la logística médica cumple lo que tú das. O sea, nosotros en ningún momento hacemos el manejo directo del paciente, todo es aliado a ti. Sí, es el trabajo del hospital en la casa. Todo el Exacto. soporte, sentirme que estoy en ese mismo ambiente. Y de una manera u otra brindarte la oportunidad de aumentar tu capacidad instalada. O sea, el hecho de que tú puedes manejar una gran cantidad de pacientes que estén en casa, que tú tengas, simplemente con una visualización online de los pacientes, porque tenemos una plataforma tecnológica muy buena, donde tú puedes ir a revisar los vitales de tu paciente, qué está pasando con las órdenes médicas, cuál es el estatus del paciente. Y eso te toma minutos. Y en lo que tú verías, por ejemplo, un paciente en la clínica, que te tomaría quizás media hora, tú puedes ver aquí 10 pacientes que están en la casa, porque simplemente es seguir su evolución dentro de la plataforma. Y descarga bastante a los familiares, definitivamente, de tanta responsabilidad, de diferentes aristas de su cuidado, que normalmente es un responsable o dos que lo toman en cuenta, y la verdad es que la carga es muy pesada. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Jorge, pero este programa está interesantísimo, así que volvemos en breve para seguir con este tema del soporte domiciliario en la consulta de MCA. A primera hora. Un gran equipo trabajando para ti. Para informarte con calidad y profundidad. No es dinero público. Analizando los hechos. Toda la información la encuentras de manera veraz y oportuna en El Despertador. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Color Visión. Siempre lo mejor. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, médico nutriólogo clínico, y me acompaña el doctor Jorge Tarafa, médico general y director médico de Vitae, una plataforma que nos brinda ese soporte domiciliario que tanto nosotros necesitamos. Estaba yo pensando, tengo varias preguntas para ti, tú sabes, o sea, yo estoy segura que las personas viendo este programa les van a surgir, así que yo voy a servir de enlace, porque estoy segura que voy a servirte de aliada para los familiares que te van a hacer preguntas, y yo como médico, que por supuesto me interesa mucho proveer a mis pacientes de este tipo de servicio, donde en la casa van a tener ese cuidado para quienes se enganchan ahora en el programa. Estamos hablando del servicio médico, el soporte médico domiciliario en la casa, cómo nosotros podemos trasladar la clínica a la casa. Y pensando en eso, ¿cómo sería el proceso de transición, ¿no? O sea, cuando un paciente puede salir y hacer el tratamiento en la casa, ¿con quién debo yo de enlazarlo? O sea, si pienso, bueno, mi paciente ya tiene 15 días hospitalizados, ha tenido un proceso muy tortuoso, tiempo en cuidados intensivos, duró mucho tiempo sin alimentarse, tiene una nutrición parenteral, todavía la vía de acceso por boca gastrointestinal, todavía el paciente no puede comer. Pero desde el punto de vista cardiovascular, vamos a decirlo, infectólogos y demás, están de acuerdo que el paciente esté estable y que la única razón por la que lo estamos teniendo hospitalizado es porque la nutrición es parenteral. La nutrición, para quienes no saben, parenteral significa que es por las venas la alimentación. Pero yo digo, bueno, durante este proceso, para no extender tanto la hospitalización, pues vamos a mandarlo a la casa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entonces, Erika, antes de abordar tu pregunta, eso que tú dices del paciente que está hospitalizado, también hay que pensar en los costos que implica para una familia tener un paciente hospitalizado por un tiempo indefinido. Y parte del beneficio que ofrecen los servicios de hospitalización en casa, de manejo en casa, es que también su costo es mucho menor que el manejo intrahospitalario. Representamos por ejemplo, un 40% menos que lo que es el manejo en la casa, la clínica, perdón. Y obviamente es un servicio que de una manera u otra es customizable, se puede, dependiendo de los requerimientos del paciente, ajustar
y buscar realmente la salida más adecuada para el mismo. Entonces, lo que me preguntabas es sumamente sencillo, el enlace entre Vitae y el médico, entre Vitae y el paciente. Muchas veces damos la opción de que el médico sea que se contacte directamente con nosotros y nos diga, bueno, tengo este paciente, que lo quiero mandar a la casa y tengo estos requerimientos. Y obviamente el médico nos manda la orden y justamente como si fuese una clínica, nos manda la receta de lo que quiere que se haga y nosotros nos encargamos de contactar al paciente, obviamente hacerle la cotización y todos los detalles del lugar y partimos de ahí. Muchas veces, y nos pasa con cierta frecuencia, que el familiar nos llama directamente y nos dice, mira, tengo un paciente interno, mi tío, mi hermano, mi papá, mi mamá, y lo quieren mandar a la casa y necesito enfermería, necesito esto y lo otro, necesito una cama de posición, y nosotros obviamente le cotizamos y le tratamos de facilitar al máximo. Y eso simplemente llamar a Vitae y el resto pasa solo, o sea, es sumamente sencillo. Fluye naturalmente. Hablaste de algo muy importante para todo el que lo está viendo y es costo, pero continúa tu idea para no meternos ahí de lleno. Sí, la verdad es que es sumamente sencillo, es marcar un teléfono, comunicarse con nosotros y nosotros nos encargamos del resto. Incluso, como te decía ahorita, nosotros hasta le buscamos al paciente, los llamamos, tratamos de acercarnos incluso hasta las clínicas y ver el contexto del paciente. Mandamos un personal de enfermería a hacer una preevaluación y hacer un contacto directo con la familia y con el paciente para comenzar a conocernos y comenzar a conocer las necesidades especiales que tenga este paciente, para que la transición a la casa sea de la forma más natural y suave posible, que es lo que queremos. Claro. Y antes de preguntarte sobre aseguradoras, costos y demás, que quisiera primero desarrollar el tema de soporte domiciliario para irnos a esos detalles, quisiera saber cuáles son los diagnósticos más comunes que ustedes ven en los pacientes de ir a la casa. Para que tú sabes, a veces los pacientes, las personas, ven este tipo de programa y dicen, oye, pero qué interesante, pero no estoy segura de si esta enfermedad o aquella tiene criterio de ir a la casa. ¿Cuáles son los principales perfiles o tipos de pacientes que nosotros estamos manejando intradomiciliario en este momento? Porque los de nutrición son muchos, son muy variables, pero esa no es siempre la causa base, siempre hay otra desde el punto de vista clínico. Mira, por lo regular, los pacientes que más se acercan a nosotros son pacientes que tienen infecciones que van a necesitar medicación de manera continua por un largo tiempo. Diverticulitis, endocarditis, sepsis de diferentes tipos, pacientes postquirúrgicos que obviamente están en la clínica porque le tienen que dar antibióticos por cualquier razón, pero casi siempre postquirúrgicos también los podemos manejar en casa. Pacientes con traumas mayores que ya pasan también la fase crítica del internamiento y que deben ir a la casa, pacientes con cáncer, o sea, tenemos un perfil bastante amplio de atención. E incluso, no solamente del cuidado de enfermería, también ofertamos el servicio de cuidadores. O sea, si tú necesitas simplemente que para tu familiar, para tu paciente, simplemente sea el soporte en casa, de ayudarte con las tareas diarias. De estar ahí. De estar ahí, también ofrecemos eso. Y, de nuevo, tenemos una amplia gama de servicios que podemos ofertarle al paciente que lo necesite. Sí, me pongo a pensar en cómo esta pandemia, Tarafa, ha afectado tanto a nuestros pacientes envejecientes. Todas aquellas personas por encima de 75, 80 años, que no me oiga mi suegro que tiene menos de 80, él no es envejeciente, por encima de 80, es el grupo de pacientes que verdaderamente durante esta etapa de encierro, de confinamiento, de tanta incertidumbre, han acelerado mucho esos procesos degenerativos de demencia, Alzheimer, y así mismo su deterioro. Estoy segura que es de mucho soporte contar con un equipo en el que la familia pueda apoyarse, porque verdaderamente he visto incluso muchos casos de familiares que tienen secuelas por el cuidado continuo a este grupo. O sea que necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. Qué bueno es saber que existe este tipo de soporte y que investigar hace definitivamente la diferencia. Expliquémosle entonces a nuestro paciente, Tarafa, cuáles serían los beneficios de extender este tiempo hospitalario, porque hablaste de aseguradora y hay que meterse de lleno porque este es el principal problema. Además del tema de costo, ¿cuál es el beneficio? Y si ustedes toman aseguradoras, de tener un paciente de tiempo prolongado en la clínica, hospital, versus hacerlo de manera domiciliaria.
Como te digo, primero el trato personalizado ya es y customizable hacia la casa, ya es un beneficio bastante grande y bastante importante para los pacientes y los familiares. El hecho de que tienen el chance de poder tener un compartir directo, de estar en casa, o sea, eso te ofrece de una manera u otra una sensación hasta de tranquilidad que no tienes en la clínica. Obviamente la clínica es un ambiente de estrés, es un ambiente de riesgo, de infecciones nosocomiales, como hablamos al principio, y de complicaciones. Entonces nosotros obviamente queremos quitar eso del medio y brindarle comodidad en casa al paciente. Estamos trabajando ahora mismo con Humano y con Universal, tenemos alianza también con Mafre, estamos trabajando también con Worldwide y de una manera constante estamos buscando negociaciones con diferentes seguros para poder ofrecer el servicio de una manera más amplia. Realmente hemos tenido una muy buena respuesta y estamos muy contentos con el recibimiento que hemos tenido de las aseguradoras y vamos por muy buen camino en ese sentido. Excelente, para poder realmente dar el hilo, ¿verdad? A lo que es el principal problema de las hospitalizaciones, los costos. Exacto. Tú sabes, Erika, y perdóname que te interrumpa, que ahorita hablábamos de los pacientes en casa y es importantísimo destacar un grupo de pacientes que no hemos hablado y que tú dijiste pandemia, y obviamente hay que hablar de los pacientes con COVID. Claro. Y es un grupo de pacientes muy delicado que tienen mucho miedo, que no saben qué hacer, que no quieren estar solos, que a veces lamentablemente por necesitar aislamiento se tienen que quedar solos. Y nosotros también ofrecemos el servicio de ayudar a los pacientes con COVID y tratarlos y manejarlo en casa, desde soporte con oxígeno, soporte medicamentoso, soporte de enfermería de todo tipo que necesiten con un personal capacitado y obviamente cumpliendo todas las normativas del lugar. Claro, no, incluso tenemos que irnos a una pausa, pero yo quisiera hablar un poquito de un poco más de los servicios, no solamente de Vitae, sino en general que se pudieran hacer de manera domiciliaria para que las personas puedan ya darse una idea. Tomando en cuenta algo sumamente trivial como colocar el hierro endovenoso, que es algo que yo mismo me he beneficiado de Vitae y lo he referido bastante, porque es un método de suplementación de una deficiencia muy frecuente que se debe de ir a un centro hospitalario. Pero en este momento estamos tratando de evitar estas visitas, de limitar las complicaciones. Bueno, esto pasa muchísimo, me fui a hacer tal cosa a la clínica y entonces ahí me infecté o ahí me contagié. En este momento yo pienso que crea muchísimo más, aumenta el valor de este tema del servicio domiciliario. Rafa, vámonos a una pequeña pausa y volvemos en breve en la consulta de MCA. Hemos recibido 3 millones de vacunas más, suficientes para inocular a 1,5 millones de ciudadanos. A esta cantidad en inventario se sumarán otras 200,000 que nos llegarán cada viernes y un gran cargamento de 7 millones en el mes de julio. De este modo, estamos cumpliendo la promesa de garantizar las dosis necesarias para proteger la salud de todos los dominicanos. Nuestro problema ya no es la cantidad de vacunas. Ahora luchamos contra el tiempo, pues queremos regresar a la normalidad y poner a funcionar nuestro país a toda marcha. Para ello, necesitamos tener la mayor cantidad de personas vacunadas a finales del mes de julio. Terminemos juntos con esta pandemia, terminemos ya. Para lograrlo, el gobierno reforzará con un operativo especial permanente para garantizar así que no quede nadie sin vacunarse. Nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra parte de la responsabilidad, pero también tú debes cumplir con la tuya, llevando a la vecina, a un amigo, a tu familia, a todos a vacunarse contigo. Acudamos todos al centro de vacunación más cercano, porque contra este insensible enemigo llamado coronavirus, solo puede la solidaridad de todos los dominicanos. No importa nuestro origen o condición, salgamos a dar un ejemplo al mundo. A las personas ordinarias se nos pide hacer cosas extraordinarias, como sacrificarnos para salvar la vida de otros, porque nuestro egoísmo podría poner en riesgo la vida de todos. Nunca fue tan fácil ayudar a todos los demás. Lo único que tienes que hacer es vacunarte. Esa acción hará la diferencia. Nuestro poder es la solidaridad, que en esta oportunidad no es poca cosa.
Por solidarios asumimos el toque de queda sin quejarnos. Por solidarios mantenemos distancias de aquellos que quisiéramos tener cerca. Por solidarios queremos que todos se vacunen. Es así como volverán las reuniones familiares, los abrazos, los besos, los apretones de manos, la alegría que nos caracteriza. Si alguna vez soñaste con salvar al mundo, esta es tu mejor oportunidad. Con un pequeño gesto, pon el hombro y vacúnate para terminar con esta pandemia ya. Gobierno de la República Dominicana. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña virtualmente el doctor Jorge Tarafa, hablando sobre el soporte médico domiciliario y cómo surge Vitae como un programa precisamente para apoyar esta necesidad. Sabemos, Tarafa, que el servicio y el soporte médico domiciliario data de años, siglos, de toda la vida, ¿no? O sea, desde antes que existieran las clínicas. Nos recordamos del médico que iba con su maletín a la casa a escuchar al paciente, a atender a una parturienta o a cualquier otra necesidad. O sea que sabemos del valor que tiene para cada paciente este servicio tan dirigido, tan personal y tan cómodo que es dentro de su casa. De alguna forma eso se ha ido perdiendo. Ya los médicos no visitan tanto ciertas casas, pero sabemos que sí. Que el servicio existe y que es muy valioso. Lo que pienso es que de pronto lo que se ha popularizado más es no pedir ese soporte, ¿verdad? Lo que se ha ido quedando hacia atrás es que eso no quede como estandarizado. Y está el tema de las complicaciones, el tema de que uno desea un ambiente controlado. Entonces, ¿cómo puedo yo sentirme que dentro de mi casa hay un ambiente controlado similar al hospital? ¿Cómo pudiéramos darle esa confianza a nuestros pacientes de que estamos simulando el mismo tipo de escenario? Primero, hay que pensar que tenemos toda una plataforma, como te decía más temprano, de manejo digital de los pacientes, que es bastante buena y bastante robusta. Es una plataforma que nos permite estar en una comunicación constante con el médico de cabecera del paciente, de mandarle reportes del manejo diario del paciente y obviamente empezamos con el médico, tiene una tranquilidad de que él sabe que su paciente está bien cuidado, de que él sabe que el paciente está recibiendo los cuidados que él está enviando y se maneja justamente como una clínica, hasta con un cárdex de medicamentos. El médico sabe a qué hora se le dan los medicamentos y cuál es la evolución diaria del paciente. Y eso se le hace al médico y también se le comparte al familiar, de que el familiar sepa que hay un enlace directo con el médico y que el médico de una manera u otra tiene la libertad de hacer consultas virtuales a través de la misma plataforma o incluso consultas presenciales si necesita ver a su paciente. Pero se le da tranquilidad al familiar de que está esa comunicación estrecha, se le da la tranquilidad de que obviamente es un personal sumamente entrenado, de muy buen manejo y obviamente que si te das cuenta de que es un servicio que tiene muy altos estándares, o sea, tenemos enfermería de todos los niveles y depende de la necesidad del paciente y tratamos de establecer esa confianza, que se sienta cómoda la familia y se sienta cómodo el paciente. Y también de poderle ofertar, y siempre se le dice al familiar, otros servicios adicionales. Si necesita una interconsulta por ejemplo, cirugía, que tenga que hacerse una cura en la casa, no tener que trasladar al paciente otra vez a la clínica para eso, sino poderle ofrecer ese servicio en casa. Si, por ejemplo, tú como nutriólogo necesitas que el paciente lo vea un gastroenterólogo, pues obviamente también tenemos gastroenterólogos adjuntos que pueden de manera virtual, de manera presencial, ir y brindar el soporte y comunicarse contigo. Entonces tratamos de que se sientan que están en una clínica personalizada, una clínica creada para ellos. Y desde el principio se llevan los insumos a la casa, todo lo que es el material que se va a utilizar desde guantes, gorros, todo lo que se va a utilizar por el personal de enfermería. Monitores, por ejemplo. Todo lo que haga falta, todo lo que hace falta se le lleva al paciente a la casa, camas de posición, como te decía, sillas de ruedas, pie de suero, si hace falta de una u otra forma bombas de infusión, todo se lleva a la casa para que el familiar vea
de primera instancia, qué se está ofreciendo y cómo se maneja su familia. Claro, eso me parece interesantísimo desde el punto de vista de que estamos hablando de un personal de enfermería, que son las personas que nos dan el soporte en la clínica, ¿no? O sea, nosotros los médicos, tú mencionabas la palabra CARDEX, que tal vez muchas personas no se sientan familiarizadas, esa hoja donde la enfermera, de acuerdo a la orden que el médico dejó, escribe cada medicamento que pone, en qué hora lo puso, qué cantidad específica, todos los detalles, e incluso me imagino que también hacen un reporte de cuáles fueron las eventualidades y toda esa comunicación virtual que cada día necesitamos más. Pienso que es algo que los pacientes también deben de aspirar, o sea, si decidimos dejar a nuestro familiar en la casa, si no cuento con este tipo de servicios, pues debo de extrapolar algo similar. Déjame buscar a Vitae para que me pueda dar las herramientas que puedo de pronto cubrir y las que no, pues tratar de contar también con el soporte de parte de ellos para lograrlo. Estoy segura que en eso también ustedes podrían caracterizarse en esa parte de asesoría para poder lograr que ese paciente se sienta lo más cómodo posible y que no tenga complicaciones, que es algo que hemos hablado anteriormente. Estoy segura que también esta parte de complicaciones es una de las principales limitaciones o de los principales problemas que los pacientes te podían presentar y decirte, bueno, pero ¿y qué pasa si mi papá le sube la presión? Si de pronto sentimos que no está respirando bien, ¿cuál sería el servicio inmediato? Porque un médico te llega rapidísimo. ¿Cuáles son las letras pequeñas? Ahí es un paciente que ya debe de estar en un estadio terminal, que de pronto ese tipo de emergencia no deben darse. Esa línea fina de preocupación del paciente es importante también aclararla. Y cuéntanos un poquito ahí de cuál ha sido para ustedes el manejo en ese caso. Lo primero que tratamos de hacer es una comunicación directa con el médico de cabecera y justamente establecer cuáles son las posibles complicaciones que va a tener o que puede tener ese paciente y justamente adelantarnos a esas posibles complicaciones, prepararnos, saber que de una manera u otra hay que estar pendiente de la presión de este paciente, hay que estar pendiente porque hace falla respiratoria, porque le baja la saturación y tratamos de adelantarnos a eso. Incluso el paciente cuando llega a la plataforma de Vitae tiene una especie de triaje que hace el equipo médico y de enfermería y decimos, bueno, este paciente de qué nivel de riesgo es, si es un nivel de riesgo alto, si es un intermedio, si es un paciente que no tiene mucha oportunidad de complicaciones. Entonces simplemente se maneja de acuerdo a eso. Nosotros también ofertamos a la familia y al médico de cabecera la oportunidad de tener una asistencia médica, si hace falta que el paciente vaya a ser visto y evaluado. Tenemos un equipo de médicos generales que pueden ir a brindar el soporte al paciente, evaluarlo y comunicarse con el médico de cabecera. E incluso el departamento de enfermería, dependiendo del nivel al que estemos manejando, también tiene esa oportunidad de comunicarse con el médico de cabecera y decir, bueno, mira, tenemos una glicemia elevada, tenemos una presión alta, tenemos esta o aquella complicación. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el próximo paso? Y obviamente se activa todo un engranaje y toda una red de comunicación tratando de que el paciente, esa complicación, se regule lo antes posible. Excelente, que haya eso esté cubierto. Y así algo tan complejo como lo que tú mencionas, de tener, como tú dices, todo ese engranaje resuelto, también pasa con procesos más sencillos. Tú sabes, Tarafa, que vivimos en el país de las maravillas, como le digo yo, aquí todo está permitido. Podemos comprar antibióticos sin ningún tipo de prescripción, medicamentos analgésicos fuertes sin ninguna prescripción y también de manera inyectada. Entonces aquí siempre, y te puedo decir que yo como médico siempre tengo un amigo que me dice, Erika, ven, inyéctame tal cosa, o Erika, ven, ponme tal cosa. Entonces eso es muy peligroso. Yo siempre le he dicho a mis pacientes, oye, yo prefiero que tú vayas a la clínica y que allá lo hagamos dentro de un entorno un poquito más controlado. Y bueno, tal vez un fin de semana, un mal día, tal vez uno como médico pueda resolver, pero entiendo que hasta para eso Vitae podría resolver, ¿no? Tener ese grupo de enfermeras que puedan decir, bueno, un medicamento endovenoso que también es a veces causa de hospitalizaciones prolongadas, cuando eso se podía, el paciente no lo tolera vía oral, pero entonces sí lo pueden hacer en la casa, o eso tan sencillo no forma parte de sus servicios. Definitivamente eso es parte de lo que tenemos día a día. Esos pacientes que necesitan que se les ponga un medicamento una vez al día, que se pone inyectado, que necesitan 5 días de hierro, que necesita cualquier medicación por un par de días, se le puede ofrecer ese servicio de que la enfermería vaya en la mañana, le coloque el medicamento, vigile al paciente y se van.
Obviamente todo eso regido por una orden médica, todo eso regido por una directriz médica de qué quiere su médico de cabecera. Y lo hacemos de manera muy regular eso. Para poder respetar obviamente todas las complicaciones, como tú dices, y normativas, que al final uno quiere tenerlo todo dentro del control. Hablemos un poquito, Tarafa, de las experiencias que han tenido los pacientes con el soporte domiciliario para que podamos correlacionar eso con la realidad. ¿Tienes algo que compartirnos de algún paciente reciente que haya tenido este soporte y qué beneficios ha tenido? Mira, hemos tenido realmente una cartera de pacientes bastante interesante porque hemos tenido de todo un poco. Hemos tenido incluso pacientes que te dije puntuales, de medicaciones específicas una vez al día y demás cosas. Como hemos tenido pacientes justamente terminales que están en esa fase final de vida y que necesitan un apoyo paliativo y justamente ayudamos a que esa transición sea suave, como te dije en un momento. Y te puedo mencionar casos muy específicos. Tuvimos a la suegra de una geriatra del país que justamente nos buscó para ayudarle al manejo de su familiar en esa tenía COVID, para ser muy específico, obviamente en todo ese manejo del paciente que es muy complicado y que sabemos que de alta tasa de complicaciones y más con sus pacientes ancianos. Entonces justamente le dimos todo ese servicio, lamentablemente la paciente no lo logró al final, pero ayudamos todo ese manejo, ayudamos, como te digo, a esa transición, claro, a ese manejo. Y desde entonces esa geriatra, para darte ese ejemplo, entendió la importancia de esto, entendió y vio el valor de esto. Y nos está utilizando de manera muy regular con muchos de sus pacientes. Y como te dije, podemos hacer de todo siempre que el médico nos lo requiera. Hemos tenido pacientes posquirúrgicos también que tienen que irse a casa y necesitan un manejo por un par de días en lo que se restablecen, en lo que se instruye a la familia, en lo que se instruye a sus cuidadores normales y que aprenden a tener manejo. Y también ayudamos a esa transición. Y te digo, hemos tenido pacientes con infecciones que necesitan 2-3 semanas de antibioterapia y se le da todo el soporte desde el manejo del antibiótico, desde el manejo del cuidado en la casa, claro, de qué necesitan y qué no, de que si hay que llevarlo al baño, de que si hay que asearlo, de que si el paciente necesita compañía. Durante esa etapa, pues también se le da. Y hemos tenido una gran cartera de pacientes y nos sentimos muy satisfechos de que siempre tenemos la satisfacción de los mismos, la satisfacción de la familia, y eso es lo que buscamos, que al final se sientan a gusto y digan, wow, qué bueno me sentí estando en casa, siendo manejado de esta manera. Yo te quiero hablar incluso de 3 casos que tengo de servicio domiciliario reciente y de cómo este tipo de soporte hace la diferencia por completo. Vámonos a una pequeña pausa y volvemos en breve. Grupo SIN da la bienvenida al experimentado periodista Lionel Peña. Más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación internacionales. Lionel Peña en el Grupo SIN. Muy pronto, por nuestro canal de YouTube Noticias SIN. Estilo y calidad. Bien, estamos de vuelta en un programa interesantísimo que estoy segura que toda persona que tenga una situación similar, que necesite el servicio domiciliario, que estoy segura que a todos nos toca la puerta en algún momento, sea para algo sencillo o sea para algo de mayor envergadura, sea para nosotros o nuestros familiares. Contamos con el apoyo y la presencia virtual todavía del doctor Jorge Tarafa, director médico de Vitae, para hablar de esta parte tan importante del servicio domiciliario. Y quería recopilar 3 casos que me han tocado en las últimas semanas, Tarafa, para que tú veas cómo el servicio de Vitae, de haberlo considerado, porque verdad, todos nos hemos familiarizado más en pandemia con este tipo de necesidades, y ahora entiendo también, así como aquella geriatra, lo importante de contar con ustedes. Uno era un paciente que estaba ya en un estadio muy terminal, como bien lo dices, y ya había perdido principalmente la capacidad de deglutir, no podía tragar
precisamente por la parte cognitiva cerebral. Tiene una demencia muy importante y había broncoaspirado en varias ocasiones. Para quienes no lo saben, cuando comía se iban algunos fragmentos a las vías aéreas y eso complicaba y neumonías y neumonías y neumonías. Bueno, una vez fue sacado de todo el cuadro de neumonías, de UCI, con el paciente se le colocó una sonda, pero está tan avanzado en edad y tiene un problema de coagulación que no permitía que se le colocara un PEC. Un PEC es un dispositivo para alimentar al paciente directamente en el estómago que hace que los familiares lo puedan hacer. Entonces tenía que ser por bomba, por la sonda nasogástrica, pero necesitaban también hacerlo en un goteo suave y continuo porque no contaban en la casa con el soporte. Decían, pero tenemos que llevarnos una bomba de infusión, que es un aparato al que se conecta. ¿Cómo yo pienso que Vitae podría, dentro de este servicio domiciliario, hacerme todo el soporte? O sea, pueden conseguirme la bomba de infusión, pueden conseguir la sonda, pueden conseguir las bolsas, los mismos suplementos, la enfermera que se encarga de coordinar este aparato. Podrían también tener ese feedback de, doctora, se le cambió la bolsa, no se le cambió, signos vitales. Habría que aspirarlo también para el manejo de secreciones. O sea, estas son cosas que también, me imagino que sí, pero siempre me gustaría saber hasta dónde llega Vitae dentro del soporte. Sí, mira, definitivamente es algo que estamos en la capacidad de hacer. O sea, desde que tú nos contactas, desde que primero nos contactas y nos dices, bueno, tengo estos requerimientos, nosotros ofertamos y buscamos todas las opciones posibles. Y le ofertamos la bomba, le ofertamos la enfermería con diferentes turnos, dependiendo de la comunidad del paciente. Y tratamos de acoplarnos a lo que el médico también desea. Si nos dice, bueno, necesitamos este drip a tantas gotas por minuto, tantos cc por hora, tratamos de cumplir la cabalidad y ofertarle todo, de verdad, que el paciente y familia no tenga ninguna preocupación, simplemente que llegar a su casa, le llevamos la sonda, se le hace recambio si hace falta. Sí, pues, ustedes se cambian la sonda también. Tú sabes bien que hay familiares, hay pacientes que por mal manejo, lo que se sacan la sonda. Así se le es. ofrece el hecho de que se le puede colocar nuevamente la sonda. Y el manejo de aspiración, de secreciones, como bien dice, y todos esos pequeños detalles tratamos de tenerlos previstos. Y también de la sonda uretral en caso de que la tenga, por supuesto, ¿verdad? Excelente. Así es. Sí, es importante, uno lo dice de más, pero es valiosísimo para el familiar. Así, incluso tenemos diferentes tipos de manejo, por ejemplo, ese tipo de sondas y demás, que si hace falta que se lo cambie un médico, porque el paciente tiene una patología en particular, si lo puede cambiar a enfermería, todo eso se dialoga con el médico y se llega a un acuerdo propio con el médico para saber cuál es el manejo que él desea y que le vamos a ofrecer a su paciente. Claro. Y en el tema, por ejemplo, te voy a hablar del segundo caso. Es un paciente igual, no igual, ningún paciente es igual, pero me refiero a que está en un estadio muy terminal. Ya tiene más de 20 días hospitalizados, tiene una neoplasia, una malignidad, por la cual el pronóstico es reservado y se decide llevar a la casa para manejarla allí, todo el tema del dolor, pero tiene una lista de medicamentos, Jorge, de más de 20 fármacos. ¿Cómo ustedes suplen esos medicamentos? O sea, yo entiendo que ustedes hacen el servicio de enfermería, pero ¿tiene el familiar que encargarse de comprar todos los fármacos? ¿O ustedes tienen alguna alianza con alguna farmacia? ¿O es también esto algo que ustedes lo hacen de manera conjunta, el tema de distribuir todo eso, organizar cada medicamento que el paciente necesita? Cuéntanos un poquito sobre esos detalles. Nosotros nos adaptamos mucho, obviamente, a qué desea el familiar, como te decía. Si él desea comprar los medicamentos hoy para tener un control particular, lo puede hacer. Si nosotros le ofrecemos también el hecho de nosotros conseguir los medicamentos y que no tenga que preocuparse por nada, simplemente estar, acompañar a su familiar y ya. Nosotros nos encargamos de la compra, de la distribución, del manejo de la medicación, de la organización de la misma y obviamente de estar previstos de que, bueno, no nos puede faltar una semana, que bueno, que se acabó este medicamento, omeprazol. Todo está previsto, se compra un stock importante y se tiene ahí justamente para el manejo del paciente. Excelente. Sí, siempre había visto este tema del soporte del cuidador. ¿Cómo ustedes diferencian un cuidador de una enfermera en un perfil? ¿O es una especie de enfermera que hace la función de cuidador? Porque me imagino que tiene que tener cierta noción del punto de vista médico, o es más un rol de acompañamiento.
Bueno, tenemos diferentes niveles. Tenemos desde enfermería muy especializada, enfermería de cuidados intensivos, hasta enfermeras, obviamente, de un nivel posiblemente un poco menor. Tenemos los cuidadores, que simplemente son a veces enfermeras que están en grado técnico, que no han terminado en sí la formación de enfermería y que son simplemente para acompañamiento, cuidado del paciente, aseo, acompañamiento diario, lo que necesiten. Se acopla de nuevo a la necesidad del paciente y a la necesidad del familiar, porque muchas veces, y nos ha pasado, tenemos pacientes que simplemente necesitan, digamos, con cuidado los fines de semana, cuidado en ciertos horarios, que para la noche que no se quede solo, que si se va para el baño no vaya a caerse. Todo ese tipo de necesidad la podemos suplir. Claro, y entonces ahí mismo entiendo que en el contexto de la alimentación, que es en el caso mi grupo, pacientes que necesitan ciertas preparaciones de alimentos, ciertas formulaciones, ciertos suplementos, esta persona podría contribuir. Es increíble el gran arsenal de posibilidades con las cuales un paciente puede contar. Asimismo pasa con cierta manipulación de medicamentos, por la cual es esencial el soporte. Pacientes con cirugías recientes que de pronto necesiten el cuidado de las heridas, el cambio de los apósitos, todo eso me imagino que forma parte crucial de que el Vitae esté. Muchas veces había que trasladarse todos los días para cambiarse las gasas o tenía mucho temor de hacerlo porque, ¿verdad? No tengo el dominio o hasta que me partí, ¿verdad? Que me fracturé. Eso es algo que podría funcionar, que un médico vaya a la casa y haga toda la sutura. Esto es del día a día. Así mismo es. Incluso la movilización de los pacientes que están encamados de manera crónica. Terapia física, tenemos la forma tenemos toda una red también de terapistas que podemos ofertarle al paciente si lo necesita y si el médico lo requiere, de darle también la terapia física en la casa. O sea, tratamos de verdad de poder suplir cualquier tipo de demanda, o sea, lo que sea que el paciente necesite en la casa, Vitae puede ofrecérselo. Excelente. Bueno, cuando yo dije me partí, dije, ay, me van a matar mis colegas médicos, que nosotros nunca usamos esos términos, pero yo hablo para mis, yo hablo para mi audiencia, que en su mayoría no es médico. Así es que agradezco muchísimo, mira, Tarafa, el tiempo se nos fue volando. Te agradezco muchísimo este tiempo tan valioso de conversar sobre un tema que debe de salir de ese lado escondido en el que está, en el que todos dominemos que podemos tener este soporte domiciliario. Siento que es un proyecto que va a tener mucho éxito, con Dios mediante, y que va verdaderamente a contribuir con nosotros como médicos para poderle dar a nuestros pacientes todo el soporte que necesitan. Así es. Gracias, Tarafa. Este es tu programa. Cada semana compartimos, como tú sabes, con todos nuestros colegas de MCA. Es verdaderamente un placer tenerte aquí. Si tienes algún mensaje para nuestra comunidad que nos ve en el día de hoy. Los pacientes en casa pueden ser atendidos de una manera eficiente, de una manera importantemente diferente a lo que estamos acostumbrados. El paciente en casa no tiene que ser abandonado. El paciente en casa puede ser tratado igual que en una clínica. Perfectamente atendido con alta excelencia. Maravilloso. Pues muchas gracias a todos por la sintonía, por acompañarnos en cada semana y les mando un abrazo también, Tarafa. Nos vemos pronto en un próximo programa en la consulta de MCA.